¿Qué tal, amigos? Los saluda de nueva cuenta Mauricio Matamoros. Al otro extremo de la pantalla podrán ver a Sergio Santiago. Ambos somos editores de la revista Belcebú. Obviamente ustedes lo saben porque están en este espacio ahorita. Y pues bueno, como podrán ver, algunos de los más avesados o los que están un poco al tanto de lo que está sucediendo con las series ahorita de moda o que están siendo discutidas constantemente. Pues efectivamente, Sergio y yo estamos reunidos aquí una vez más para discutir una serie de reciente producción para Netflix, El Eternauta, una serie que, pues bueno, al momento aparentemente es la serie producida por Netflix más vista en todo el mundo, lo cual, pues bueno, sí es pues es un fenómeno, es una sorpresa de alguna manera. Y pues bueno, para los que somos lectores ávidos de historieta, pues es todo un suceso, ¿no? Porque estamos hablando de que esta serie se basa en una historieta latinoamericana, realizada y publicada en Argentina hace prácticamente 70 años. O sea, hay que dimensionar esto. Una historieta que se debe a otro momento histórico totalmente distinto al que estamos viviendo ahorita. Sin embargo, pues el Eternauta, a través de los años, a través de las décadas, pues se ha convertido en una obra visionaria de alguna manera. Sus autores, Héctor Germán Oesterhel y Francisco Solano López, dos de los historietistas más respetados de la escuela de la historieta argentina y por ende de la historieta Latinoamérica y por ende también de la historieta moderna en general, podemos decir. Oesterheld sin duda es uno de los guionistas pues, más reverenciados y respetados. Volvemos a lo mismo de la historieta latina, pero también de la historieta internacional, precisamente por dos obras. Sin duda es un autor fue un autor muy prolífico y de sus diversas grandes obras podríamos mencionar quizás dos que realmente han pasado a la historia mundial, ¿no? Em, una con Alberto Breccia, que es Mort Cinder, una obra realmente redonda, y otra es sin duda El Eternauta, ¿no? Con Solano López, como ya lo dijimos. Las dos son dos obras un tanto distintas, que de cualquier manera muestran las preocupaciones, los intereses de Oesterheld, un autor que sin duda yo creo que sí estaba un poco adelantado a su tiempo y la permanencia del Eternauta lo deja manifiesto totalmente, pero que con el trabajo de Solano López en esta obra, pues sin duda sucede lo que ya les había comentado, ¿no? Que se convierte en una obra que encuentra pues reverberaciones históricas a través de los años y que encontrará inclusive reverberaciones aún más fuertes, reverberaciones políticas conforme la historia vaya avanzando y conforme sus autores, sobre todo Oesterheld, se vaya comprometiendo de alguna manera con los hechos históricos de la Argentina de hace 50 años, ¿no? Eh, Ahorita, pues bueno, Sergio y yo estamos aquí por esta producción televisiva, bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque pues ya prácticamente, como sabemos, la mayoría de la gente, la mayoría de los públicos ven los productos audiovisuales de las plataformas, pues en computadoras, en teléfonos celulares, pero menos en televisiones, ¿no? Y bueno, el caso es que finalmente, tras 70 años, esta adaptación llega a los gadgets del público y pues da pie para muchos tipos de comentarios, ¿no? Empecemos pues tal vez hablando, Sergio, yo creo pues por la adaptación, ¿no? Si recordamos, en años recientes, en la última década, se habló mucho de adaptaciones. Lucrecia Martel, una de las directoras, de los directores, por hablar en términos generales
del cine argentino. Estamos hablando de uno de los directores más importantes del cine argentino en los últimos años. Y Lucrecia, bueno, estuvo trabajando varios años una adaptación, estuvo trabajando un guión. De hecho, muchos creímos que ya la iba a llevar a cabo, pero de repente ya no se supo nada. Y por otro lado, hace más años, tal vez un decenio más o menos, tanto Alex de la Iglesia, un director extraordinario español, como Adolfo Aristarain, otro destacado director argentino, estuvieron involucrados con adaptaciones del Eternauta, pero no se llevaron a cabo. Ahorita finalmente llegamos en este 2025 con una adaptación audiovisual que se conforma de 6 capítulos. Ujú, 6 capítulos. Y pues bueno, en términos generales, la reacción pública ha sido que se trata de una adaptación muy, muy sobresaliente, extraordinaria. Sin duda, podemos decir que se trata de una adaptación muy, muy exitosa en términos de público, ¿no es así? ujú. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues primero que nada, tenemos que dejar bien claro que se trata de una obra absolutamente mítica, legendaria, ¿no? Ujú, Este es un objeto genuinamente nacido del imaginario latinoamericano 100%, ¿no? Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque, o sea, en estos últimos, si ustedes quieren, 3, 4, 5 siglos, los que ustedes quieran, sabemos que desde Tijuana, que es donde empieza Latinoamérica, hasta la Patagonia, hasta el faro del fin del mundo, si ustedes quieren, pues América Latina ha sido un polvorín, un hervidero de situaciones de conflicto, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, pues por supuesto, cuando hablamos de conflicto, pues estamos hablando de un choque de poderes, de un choque de capacidades, de fuerzas, y de su forma más arquetípica, pues se trata de esta forma, digamos que del poder establecido, ¿no? Del orden, del poder que en ese momento está, digamos que consolidado. Y por otro lado, la infinidad de resistencias que se dan, ¿no? Las manifestaciones de la resistencia, ¿no? Y pues hay resistencias que son anárquicas, hay otras que intentan ser más pacíficas, ¿no? Hay otro tipo de resistencias, ¿no? Y bueno, pues en este caso Aga toma su forma más arquetípica en el contexto de la historieta, ¿no? Porque, bueno, de mi parte, prefiero hablar mucho más de la historieta. Primero que nada, porque es su forma perfecta, ¿no? O sea, al ser el prototipo, pues es la forma perfecta de la historia que se quiere contar. Y en segundo lugar, porque en mi opinión, la adaptación se queda en los huesos, o sea, se queda en lo básico, pues, en lo fundamental. Está bien, o sea, se vale, por supuesto, ¿no? Es más, es la aproximación de Snyder, si ustedes quieren, ¿no? ujú. Pero se queda ahí, ¿no? No hay una reinterpretación, salvo, como ya veremos más adelante, en el sentido de que desata o sea, es una de las obras de cómic, me parece que sí en un sentido mundial, que desata un nivel de pasiones realmente exacerbado, ¿no? Prácticamente en cuanto a lo que más hemos encontrado en la red respecto a la obra como tal, a los comentarios del Eternauta, bueno, pues son un océano de halagos, ¿no? Y además, pues es una obra que ha generado una bibliografía inmensa en todos los idiomas, en muchos idiomas, pero sobre todo cuando partimos hacia Argentina, pues la documentación es inabarcable, o sea, es enorme, enorme la documentación, ¿no? Las reinterpretaciones y las búsquedas y demás. Y bueno, como les digo yo, el tema central es uno de los básicos de la ciencia ficción, que es la invasión extraterrestre, ¿no? Que podemos recordar sus primeras manifestaciones, pues tal vez en H. G. Wells, ¿no? Que en la famosa Guerra de Marte, ¿no? En la Guerra de los Mundos. Y en este caso en particular, bueno, pues es una labor de exterminio absoluto, ¿no? Que se manifiesta con una de estas imágenes tan latinoamericanas, tan del realismo mágico, si ustedes quieren, que es esta ciudad de Buenos Aires, que de pronto cae esta nieve
que a todas luces es una nieve pues, bella, ¿no? Es brillante, fosforescente, luminosa, pero que el contacto es absolutamente asesino, ¿no? Es una nieve de exterminio, ¿no? Y bueno, pues ahí empiezan las metáforas, ¿no? O sea, justamente comienza con toda esta cuestión de esta ruptura de la vida cotidiana, de la vida normal, ¿no? De los próximos 10 minutos que todos creemos saber qué está sucediendo. Y bueno, pues esto solamente va escalando, ¿no? Este personaje que es Juan Salo, este, tiene la intuición de que utilizando este traje especial, bueno, pues puede circular ahí, que es como un traje de un buzo, ¿no? Puede andar circulando ahí, descubriendo, ahondando en la verdad sobre todo, ¿no? Y esa verdad, pues es cada vez más escabrosa, ¿no? Encontramos una y otra vez enemigos, ¿no? De los más simpáticos pues son estos los cascarudos, ¿no? Que son estos como escarabajos ahí. Y bueno, pues en algún momento dado se encuentran con el ejército, ¿no? Un ejército que termina utilizando a la población civil para sus fines, lo cual, bueno, o sea, yo pienso que en estos 2 años del 57 al 59, pues cada vez levantó más ámpula las reacciones y demás, pero bueno, se van elevando. De pronto también tienen algunos enemigos humanos porque se les engaña, ¿no? Se les generan ilusiones, se les generan alucinaciones y bueno, pues atacan entre ellos, como si fuera necesario que dos humanos se peleen pues, a través de alucinaciones, ¿no? En fin, ¿no? O sea, metemos dos personas en un elevador y suceden ahí eventos, ¿no? Y finalmente llegamos a este personaje tan extraordinario que se conoce como Manos, que bueno, se le llama así porque su característica principal pues, es que tiene unas manos llenas de dedos, ¿no? O sea, unos 20, 30, que por cierto están basados efectivamente en una situación física que es la polidactilia, que efectivamente se manifiesta con dedos cruzando por todo el brazo, ¿no? Y él le revela que realmente detrás de todo, pues hay unos entes que solo se les conoce como ellos, ¿no? Nunca aparecen, en la obra clásica nunca aparecen, pero se les considera como la máxima manifestación del mal, ¿no? El mismo Manos lo dice, es el odio cósmico, ¿no? Y bueno, pues es como una especie como de crescendo en cuanto a enemigos cada vez más inteligentes hasta que llegamos a estos ellos, que es algo así como ya una manifestación de una energía o de un poder pues, más allá de la comprensión humana, ¿no? Y bueno, pues no sé qué tanto, digo, son spoilers de 70 años, ¿no? Pero el Eternauta original con ese final que tiene, pues ya cerraba perfectamente, ¿no? Y en el contexto de la tragedia de la familia de Oesterheld, pues en lugar de hacer un final que nos consuele, que nos conforme, porque finalmente pues, este personaje que tienes ahí atrás termina reuniéndose justamente con su familia, ¿no? Cuando en la realidad este fin pues hace un eco espantoso con la realidad histórica, ¿no? Que fue esta persecución, o sea, estas persecuciones brutales durante las dictaduras que culminan pues justamente con la desaparición tanto de Oesterheld como de sus hijas, ¿no? Y algunas de esas hijas, dos por lo menos, estaban embarazadas, ¿no? Mm. Entonces, como estábamos comentando antes de empezar, pues se vuelve uña y carne, o sea, se encarna la tragedia en la historia de la historieta, ¿no? O sea, en el cómic del Eternauta, se vuelven pues inseparables, ¿no? O sea, no puedes hacer un comentario del cómic de la historieta sin hablar también de esta historia. Y creo que es uno de los casos, es un caso excepcional. No recuerdo ahorita así directamente otro cómic, otra tira que tuviera es que estuviera tan entrelazada no solo con la vida personal de sus creadores, sino ya hablando directamente de una vida, de un país, de una nación, y de una nación que ha luchado y que sigue luchando
por las libertades a veces más básicas, ¿no? Y lo hace con un rostro que es pura valentía, ¿no? Así es. Sí, bueno, ahorita tal vez quienes estén viendo, escuchando, no conozcan muy bien el tema. eh, Ahorita Sergio pues ha dado buena parte, buen resumen de lo que acontece en la historieta y de lo que acontece más allá de la historieta, ¿no? Porque como comentábamos, se trata de una historieta que tiene prácticamente 70 años. Se publicó entre el 57 y el 59 allá en Argentina. Eh, para aquellos años, Héctor Oesterhel era pues un prolífico escritor de historieta. Él mismo publicaba un semanario que se llamaba Hora Cero. Y allí en Hora Cero él se encargaba de todos los guiones, de los distintos guiones de los personajes que ahí aparecían, entre ellos el Eternauta, con varios dibujantes. Y pues bueno, en aquella época, como en toda Latinoamérica, es decir, ahí contamos México, pues la historieta era uno de los medios creativos más socorridos por el público, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de gente que leía el Eternauta. Si no me equivoco, también se llegaba a importar Hora Cero y Misterix, que es Uh, otra publicación posterior donde se publicó Mort Cinder, cómic que comentábamos hace un rato. Se llegaron a importar acá en México, entonces también se llegaron a leer en su momento. El Eternauta en México finalmente, si no me equivoco, la primera publicación completa se realiza hasta hace 13 años, en el 2012, ¿no? Es decir, con eso quiero decir que curiosamente es una historieta que durante 70 años se mantuvo ahí en el conocimiento de la gente, pero aquí en México no se pudo leer sino hasta hace menos de 15 años, ¿no? Y el caso es que a pesar de eso, la trascendencia de la historieta fue creciendo, porque pues bueno, Oesterhel quiso crear una historieta de aventuras que tuviera como punto de partida a Robinson Crusoe, ¿no? Es decir, aquí, bueno, como sabemos, Robinson Crusoe está solo en una isla. Aquí se trataba de un grupo de gente que se quedaba sola en su casa. Y a partir de eso fue el punto de partida para desarrollar esta historia, ¿no? Que cuando le propone a Francisco Solano López hacer una historieta, Solano López le pidió que fuera una historieta de ciencia ficción y con mucha aventura, ¿no? Sí, Francisco Solano López le pide que entonces trabaje en una historia de ciencia ficción con mucha aventura y es así que Oesterhel pues reúne todas esas ideas y decide comenzar a construir el Eternauta, ¿no? Porque el Eternauta pues si bien tenía una historia base, pues Oesterhel la fue desarrollando semana a semana sin tener realmente una idea de hacia dónde iba y cómo iba a terminar, ¿no? Entonces, obviamente, esta historia pues refleja tanto los intereses de sus autores, pero también refleja, curiosamente, pues prácticamente la tensión que se comenzaba a vivir o que estaban viviendo en Argentina en aquella época, ¿no? Recordemos que en el 55 sucede el golpe militar en Argentina, donde sale Perón y comienza este eje histórico en Argentina donde pues el ejército poco a poco comienza a dirigir la vida del país, ¿no? Eh, Como ya lo mencionamos, el Eternaut se publica en un radio de 2 años. Esto reúne más de alrededor de 350 páginas de historieta. Entonces podemos imaginarnos la extensión de esta historieta, ¿no? Como ya lo mencionaba Sergio, funciona muy bien ahí porque es una crónica bien interesante que funciona en distintos niveles, ¿no? Eh, Algo que muchas quejas que he escuchado o las quejas algunas de las quejas que he escuchado sobre la adaptación de Netflix es que pues desde el principio se hizo a un lado ese formato de crónica en primera persona, ¿no? Que se presenta en la historia original. Eso es algo que no está presente en la serie. Y digamos que en la historieta es algo que le da pues una forma
totalmente original y que la va a marcar, ¿no? Porque desde un principio sabemos nosotros quién es el Eternauta y por qué lo llaman el Eternauta, ¿no? Y eso, a su vez, una reverberación que permite entender un reflejo con el propio historietista, con el propio escritor, con el propio Oesterhel, y algo que inclusive también se va a ver reflejado, digamos, de manera doble cuando aparece el cronista oficial de la historia que está sucediendo, de esta invasión que está sucediendo en el Eternauta, y que es a través del periodista Mosca, Ujú, y que finalmente vemos que aparece hacia el final de esta primera temporada del Eternauta de Netflix, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso es que esta historieta del Eternauta es algo portentoso por muchos factores, ¿no? Como ya lo comentábamos, es una historieta que se desarrolla en los años 50, se desarrolla y se produce en los años 50, y hay que tener bien en cuenta que estamos hablando, pues si no del apogeo, al menos prácticamente sí del inicio fuerte de la Guerra Fría. ¿Y qué es lo que teníamos en aquella época? Pues si bien no estábamos en Estados Unidos, ni en México, ni en Argentina, la Guerra Fría en gran medida, pues, pues de alguna manera, por decirlo, comandado, producida por Estados Unidos, se refracta de manera importantísima a través de buena parte del entretenimiento de aquella época, ¿no? Recordemos el cine de ciencia ficción que se desarrollaba en aquella época y podemos, pues, nombrar, por decir, dos películas que son clásicas y que son importantísimas: The Invasion of the Body Snatchers, La ujú, invasión de los usurpadores de cuerpos, o como se conoció en México la primera versión del 56, hay que tener presente, se conoció en México como Muertos Vivientes, que es de una invasión de extraterrestres y que llegan acá a la Tierra para usurpar a la gente con copias que pues no son los verdaderos seres humanos, y que, como sucede en el Eternauta con esos robots humanos, ujú, son pues copias que no tienen la actitud del verdadero ser humano, y los usurpan obviamente para hacer unas tareas distintas, ¿no? Y ahí, incluso en la imagen que tiene Sergio como fondo, vemos que aparece la palabra ellos, ¿no? Una palabra que tiene un peso bien importante durante aquella época, porque estamos hablando de la época de la cacería de brujas paranoia. macartista, exacto, de la paranoia, cuando estaban buscando a todos los rojillos que supuestamente estaban insertos allá en la cultura popular y en todos lados, ¿no? Entonces recordamos una película, también un clásico, si no me equivoco, es del 54, algo así, que se llama Them, que aquí en México conocimos como, bueno, ahorita no recuerdo el título, pero es de una invasión de bichos enormes, producidos obviamente por los experimentos atómicos, y estos bichos, estas amenazas, eran eso que eran lo que está identificado como ellos, como them, ¿no? Entonces, esta historieta del Eternauta de alguna manera abrevaba profundamente del cine y de la literatura de ciencia ficción que estaba en aquel momento. Y pues vemos que así como retomó como punto de partida Robinson Crusoe, también estaba retomando la ciencia ficción enloquecida, que no era más que una metáfora de lo que estaba viviendo en aquella época, sobre todo en Estados Unidos, y que de Estados Unidos llegaba a todo el mundo. Oesterheld lo retoma y crea un caldo de cultivo propio, y sobre todo decide de manera muy brillante, pues crear referentes para Argentina en aquel momento, ¿no? Esta historia de ciencia ficción de una invasión extraterrestre, de una avanzada extraterrestre en el mundo, ya no se desarrolla en Estados Unidos, en Japón o en Inglaterra, ¿no? Ujú, Se desarrolla en Argentina. Y eso es algo que le brinda una fuerza inmensa a esta historia, y que, como veremos al día de hoy,
le da una fuerza sobrecogedora, ¿no? Porque pues permitía que los lectores se identificaran con los personajes, se identificaran con la historia y que los lectores de a pie pues pudieran visitar los puntos específicos donde estaba sucediendo esa avanzada, esa guerra entre los civiles, acompañados por los soldados, que como bien ya dijo Sergio, pues estaban utilizando como carne de cañón a los ciudadanos, ¿no? Entonces, todo esto brinda una historia que pues se potencializa y le entrega al argentino desde los 50 hasta la actualidad, pasando por todas las décadas, una historia que es totalmente propia y que les permite hacerla totalmente propia y pues tener un referente que difícilmente lo tienen otros países, ¿no? Aquí en México he visto por ahí no han faltado los comentarios de que pues que le tienen envidia de la buena, si es que eso existe a los argentinos, porque tienen algo como el Eternauta, y que por qué en México no tenemos algo así, ¿no? En aquella época, pues existían cosas como el enmascarado de plata, que me parece que es igual de trascendente, de distinta manera, pero efectivamente existían también historias de ciencia ficción, existían historietas, melodramas, pero sí, efectivamente, no se dio una historieta de ciencia ficción tan fuerte o que lograran ver sus autores que se requería de una historieta de ciencia ficción que diera estos referentes, ¿no? Que le permitiera al lector nacional tener esos referentes. O Esther sí lo hace, y pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, me parece que en muchos de esos aspectos, pues bueno, vale la pena entender la trascendencia del Eternauta y entenderla para ver por qué estamos hablando del Eternauta 70 años después y por qué el Eternauta se lleva a cabo finalmente como una producción importante de Netflix, que ahorita, al momento, no lo sé la próxima semana, pero al momento es la serie de Netflix más importante en el mundo. Sí, sí, así es. Pues es que, digo, me insisto, es un tema muy, muy, muy delicado por las pasiones tremendas que desatan. O Ujú, sea, tiene la casualidad pues de que tiene esta forma de historieta, ¿no? Y pues de que tiene todo este bagaje, este peso legendario detrás, ¿no? Y bueno, pues hay que mencionarlo de forma muy directa. Hasta hace muy poco tenía una presencia viva, una presencia testimonial, pues de una fuerza inmensa, ¿no? Que es esta Elsa Sánchez, que ujú. pues era la viuda justamente de Oesterheld. Y bueno, pues si ustedes quieren ver, si ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué están tratando ese tema aquí? Bueno, pues porque su historia es pavorosa, ¿no? O sea, realmente el contexto, la historia y demás es terrible, terrible, pavoroso. Y escucharlo en viva voz en un documental tan importante como La Mujer del Eternauta, pues es desolador, sobre todo por lo que dice, porque no dice cosas que se acomoden a lo que muchísima gente con intereses de todo tipo, y si ustedes quieren sobre ideologizados, pues espera, ¿no? Sino que realmente habla a partir de su vivencia. Y es que estamos hablando de una desaparición de una familia que ni siquiera fue una desaparición de forma inmediata, Ujú, después de muchos años de persecución, sino que primero fue una persona y luego fue otra y otra. Imagínense una madre, digo, esto lo estamos grabando el 11 de mayo, imagínense una madre latinoamericana que ve durante varios años pues la desaparición paulatina tanto de su esposo como de sus hijas y de sus nietos en consecuencia, ¿no? Y de los cuales no quedó absolutamente ninguna documentación, solo hay especulaciones respecto a su destino, ¿no? Y eso pues es un eco tremendo con la historia misma del Eternauta, porque en la historia del Eternauta pues Juan Salvo sale y realmente la familia, dentro de la historia de la familia, pues no sabe qué fue de él.
no sabe. Él su lucha hacia el final de este serial, pues es justamente regresar a ver que estén bien y que ellos mismos sepan que él está bien. Y qué historia más directa, más viva, más presente, que un familiar desaparecido, otro familiar que no saben qué fue de él, y esta terrible espera que se ha vuelto tan universal, ¿no? De que alguien desaparece y no saben qué fue de él, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta y mantener la cabeza muy fría cuando se revisa directamente la fuente, que es lo que yo más recomiendo, que vayan directamente a la fuente, porque, y aquí ya es cuando empiezan los problemas, porque cuando vas directamente a la historieta original, tienes que enfrentar a una historieta que tiene una forma, que tiene una estructura, que tiene un lenguaje, que tiene un dibujo, pues que es de la época de fines de los 50, es decir, hay un mundo de códigos, de sofisticaciones, de abreviaciones y demás, que no están presentes, o sea, que los tenemos presentes en la historieta actual, o incluso me atrevo a decir que en la historieta desde más o menos los 80s o 70s incluso, y lo primero que te impacta, el primer impacto que tienes cuando estás revisando el Eternauta original, pues es el texto, o sea, es muchísimo texto, es prácticamente una novela, ¿no? Ujú. Muchísimo, muchísimo texto y tienes que tener una paciencia enorme porque estaba pensado para presentarse en los periódicos. Esto quiere decir que hay, en ciertos puntos, hay resúmenes, que hay muchas repeticiones, hay muchísimas repeticiones, hay muchísimos momentos en los cuales durante 4 o 5 páginas no se avanza en absoluto en la historia y hay ciertas contradicciones formales y temáticas porque pues, se dio a partir de 2 años y como bien ha señalado, pues realmente al principio no había tan la idea clara de cómo debía terminar, ¿no? Y uno de los elementos más chocantes, pues obviamente, y hasta la fecha sucede, ¿no? Eh, Sobre todo películas, que es esta cuestión de cuando entra el tema del viaje en el tiempo, que como has comentado, bueno, pues surge justamente de una metaficción, que es el autor encontrando a su personaje, ¿no? Antes de que fuera su personaje, ¿no? Ujú. Y por otro lado, la existencia de mundos paralelos, ¿no? O sea, en otras palabras, un multiuniverso, ¿no? Ujú. Y es a partir de esa introducción del multiuniverso que bueno, yo no recuerdo otro ejemplo antes del Eternauta, por cierto, ¿no? O sea, probablemente sea la primera vez que surge tal cual, no se le designa como multiuniverso, pero tal cual están hablando de Tierra 1, Tierra 1, continuo, es el continuo 1, El el continuo continuo, 2, ajá. etcétera. Y continuo es la palabra que se sigue usando, ¿no? O sea, en Avengers ahí está muy claro el continuo y demás, ¿no? Son estas hilaciones de momentos en los cuales un movimiento y se transforma completamente el devenir, ¿no? Ujú. Y en segundo lugar, bueno, pues ese final tan desolador, tan devastador que te quedas justamente, bueno, se reúne con su familia, ¿no? Lo cual es maravilloso. Pasa una cosa ahí que realmente sí es un poquito cursi, ¿no? O sea, disculpen, es muy cursi lo que pasa al final, pero es esta cuestión también de que el autor, que en este caso es un personaje dentro de la historia, pues está desolado, porque dice, pues sí, está muy paz, está muy bien todo lo que está pasando, que es un final feliz, pero estamos a 2 años de que suceda. Y entonces ahí queda la carga, porque él dice, bueno, ¿puedo yo hacer algo para evitarlo? Y esa es una pregunta que nos estamos haciendo todos en este momento todo el tiempo, porque la historia tiene esa cruel manía, ese cruel vicio de repetirse una y otra vez. Y estamos siempre a la deriva, ¿no? Bueno, veamos los últimos 5 años, donde en algún momento todos más o menos fuimos este personaje con, pues prácticamente totalmente tapados durante la pandemia, ¿no? Totalmente cubiertos, ¿no? Paranoicos de si el otro está tosiendo porque tiene alguna situación, ¿no? A mí más que Robinson Crusoe,
me remite mucho más a otra obra de Dafoe que es La Plaga, el diario de la peste. O Ujú, sea, me remite mucho más por el tono, por la paranoia, por las cuestiones de los abusos del poder, etcétera. Me remite mucho más al diario de la peste y sobre todo en la primera persona, ¿no? ujú, Y entonces como bien señala el Eternauta, que por cierto es un nombre que le da a alguien, un filósofo, un sabio, pues en el siglo XXIII, ni más ni menos, ¿no? Se refiere sobre todo a esta cuestión de que está viendo cómo se repite, o sea, desde un punto de vista muy privilegiado, y por cierto, que no estaba buscando, es totalmente accidental este momento en el cual se transforma en un viajero entre realidades. Nos preguntamos una y otra vez, estamos a un año o 2 años de ese día tremendo en el cual estamos haciendo nuestras actividades más cotidianas y va a irrumpir algo, ¿no? O sea, algo terrible, algo tremendo, algo inmenso. Y quiero cerrar con una de las imágenes más extraordinarias por las cuales yo sí siento, o sea, esto sí siento envidia, ¿no? Por este insight, esta percepción tan extraordinaria de estos artistas, que es esa bomba atómica sobre Buenos Aires, ¿no? O sea, esa visión, ¿no? Esa cuestión de que llegan a esta conclusión de, bueno, vamos a lanzar una bomba atómica ahí en Buenos Aires, ¿no? Es uno de los momentos más geniales que uno puede encontrar en cualquier ficción, ¿no? O sea, llámese ficción occidental, ficción oriental, etcétera. Es una bomba atómica sobre Buenos Aires, ¿no? Es un momento extraordinario. Y bueno, no quiero también perder de vista que ahora que cuando mencionaste tú el cine de los 50, bueno, pues también hay una presencia ni más ni menos que de unos protocaillus que andan por ahí también en Buenos Aires. Ahí ahorita se me va el nombre porque también tienen un nombre extraordinario. los Gurbos. Los Gurbos. Mm, Y pues son unos auténticos kaijus ahí recorriendo pues destruyendo lo que saben destruir, que son tanques y cosas así, ¿no? Entonces, y bueno, también finalmente esta otra, o sea, está lleno de prodigios, pues, ¿no? Al tratarse de un eco justamente de un proceso de colonización, recordemos que en todos todos los pueblos originarios tienen historias en las cuales había presagios, había manifiestos, y una de estas imágenes también realmente fabulosas, maravillosas, atemporales totalmente, pues son estas tres luces que de pronto aparecen en la oscuridad de la noche, ¿no? De una ciudad totalmente sitiada ya, y que no son más que el preludio de los horrores absolutos que están a punto de manifestarse, ¿no? Ahora, insisto, no lo percibes en primera instancia con la forma original, pero tienes que hacerte mucho la idea de cómo lo estaban viviendo en los 50, que no había internet, que la televisión era en blanco y negro, que lo más avanzado pues era el cine y si tú quieres, pues todo era todavía un poquito arcaico, ¿no? Lo más avanzado pues era el stop motion, ¿no? Entonces, mm. pensemos en todo eso, ubiquémonos en eso pues apreciemos una de las obras más extraordinarias que nos ha dado la dimensión de la imaginación, ¿no? Y bueno, por supuesto que siendo latinoamericana tenía que estar pues, prácticamente ahogada en sangre, ¿no? Muchos pensarán, bueno, ¿y por qué hablan de tanta violencia, de tanta guerra, si estábamos hablando en principio de una obra de ciencia ficción que ahorita se puede ver en Netflix, ¿no? Y con Pues final bueno, feliz. sí, ya comentamos que en principio, pues eso era lo que estaba sucediendo en los 50, ¿no? Que ya de por sí ya comenzaba a estar medio oscuro en Argentina. Pero pues bueno, conforme van pasando las décadas, Oesterheld pues sigue produciendo obra y digamos que de alguna manera su obra o su pensamiento se va relacionando un poquito más con lo que va sucediendo en Argentina, ¿no? Hacia finales de los 60, en el 68, presenta una nueva versión del ¿Mm? Eternauta, ahora dibujada por Alberto Brecha. Alberto Brecha es uno de los autores plásticos más extraordinarios del siglo pasado. O sea, no hay más. Vayan a buscarlos. Se escribe Brescia con doble C. Busquen su obra, porque ahorita no vamos a ahondar en ello, pero bueno.
realiza una adaptación Oestergel con Brecha, que es apabullante visualmente, ¿no? Pero es muy, le falta demasiado porque termina siendo una obra prácticamente, bueno, no prácticamente, es inconclusa, una versión inconclusa del Eternauta, porque la presentó en una publicación familiar o femenina. Ujú, Obviamente, para las quinta, sexta entrega se dan cuenta de lo que están publicando, tanto los editores como los lectores se quejan y la tienen que terminar antes de lo programado, entonces está muy acelerada la realización de esta versión, pero lo curioso es que sí está más política que la anterior versión y ujú. podemos ver que aquí inclusive se menciona que las potencias mundiales en aquella época fueron las que decidieron entregarle Latinoamérica a los invasores y es por eso que se está llevando la masacre en Argentina y en toda Latinoamérica. Entonces ahí empezamos a ver ya unos comentarios mucho más pues, claros por parte de Westergel hacia lo que sucede en aquella época. Y digo, uno menciona obviamente como lector y lo poco que puede encontrar y lo poco que ha leído, ¿no? Hay gente en Argentina que entiendo que dice que Oestergel, que, que la milicia, que el ejército realmente buscaba a Oestergel por lo que escribía, Ujú. y hay quienes dicen que no lo buscaban por eso, ¿no? Lo cierto, la información que aparentemente es más cierta, es que las hijas sí estaban más involucradas en la guerrilla, en el movimiento de los montoneros, que era una de las guerrillas que en aquella época pues, se enfrentaba con el ejército, y poco a poco, porque inclusive Elsa, la madre, en La mujer del Eternauta lo comenta, que las hijas fueron quienes absorbieron al papá, quienes llevaron al papá hacia el movimiento, ¿no? Es un momento Que brutal, brutal. O sea, el documental es brutal, absolutamente. Pero ese es uno, la forma en que lo describe es poderosísima. ujú. Y pues bueno, ahí es cuando uno como lector, de entrada, bueno, al menos en mi caso, yo, pues antes de opinar, pues pido una disculpa porque digo, ahorita, por ejemplo, todo el mundo está opinando el Eternauta a partir de Netflix y todo el mundo cree tener una versión, no una verdad. Obviamente nadie tiene una verdad, no y menos estando a tantos kilómetros de distancia y menos si no conociste a la familia, no conociste a los amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caso es que no sabemos qué tanto estuvo involucrado Oestergel, estuvo involucrado, pero tampoco podemos saber si se lo llevaron finalmente, si lo desaparecieron por estar involucrado a Montaneros a través de las hijas o por ser un autor tan políticamente, digamos, involucrado con su momento histórico, ¿no? El caso es que, bueno, por todas esas razones, el Eternauta, poco a poco, año con año, década con década, se va convirtiendo en este polvorín que es un reflejo pues vivo de lo que se vivía en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Y llega pues a ese desenlace realmente terrible, donde pues el final del Eternauta, que quienes solamente conocen el Eternauta por la serie de Netflix, aún no conocen el final, no sabemos si lo van a conocer realmente Sí, porque no no creo. sabemos si lo van a Ujú. reproducir. El caso es que el final del 59 en su momento debió ser terrible y debió ser totalmente originalísimo, porque es un final que se ha repetido en distintas obras desde entonces, ¿no? Pero yo quiero creer, yo puedo imaginarme, pues, trato de sostenerme en aquel momento, y debió ser totalmente pavoroso, ¿no? Porque quienes nos tratamos de poner en el momento histórico de aquella época, pues es realmente alucinante el final, ¿no? El final y pues bueno, conforme vamos viendo lo que hemos platicado aquí de manera muy eh, por encima, pues entendemos lo terrible de la cuestión, ¿no? Y pues efectivamente lo que comenta Sergio, lo que se puede ver en el documental de La mujer del Eternauta es, digamos, la otra versión de la historia, ¿no?
la Ujú, versión que no está romantizada, ¿no? Porque obviamente lo que conocemos del Eternauta, pues es la visión heroica, ¿no? La versión del autor kamikaze, que de alguna manera, pues no se aleja de sus ideales y por lo mismo digamos que es sacrificado, ¿no? Pero también está esa otra historia, la historia de la esposa que nunca estuvo casada con la visión de las hijas y la visión del esposo, y que hasta el día de su muerte, que fue en 2012, si no me equivoco, pues ujú, ella siempre dijo que tuvo que poner el rostro ante toda la gente que pues le decía, la veía como la esposa de un héroe, y que ella ujú. dice que siempre lo que ella sufrió fue la pérdida del esposo y de las hijas, ¿no? Que ella no vio ese héroe del que hablaba tanta gente, y que ella hubiera obviamente preferido tener a su esposa e hijas en Brutal, lugar de la memoria de un supuesto héroe, ¿no? terrible, terrible. Sí. Esto es interesante porque Francisco Solano López, él decide dejar Argentina con su hijo cuando las cosas comienzan a ponerse muy, muy intensas. Él se va a Francia y él puede continuar trabajando ahí hasta los últimos días de su vida. Y es ahí donde desarrolla una historia muy interesante, Ana, que es Ujú. una historia que no se ha hablado mucho de ella, pero que pues los invitaría a buscarla porque es una visión totalmente distinta, o una visión de cómo vivir, de cómo viven el exilio, este, el exilio, y enmarcado obviamente en las condiciones, o más que las condiciones, en las razones del exilio, ¿no? Porque es la historia de una chica que está buscando el amor, pero lo está buscando en una Francia futurista, donde también hay un estado militar, y donde pues no se puede vivir con la libertad que uno quisiera, ¿no? Entonces, esa historia desarrollada por Francisco Solano López, el dibujante del Eternauta, y escrita por su hijo, es también alcanza dimensiones muy estrujantes, y que a la hora de empalmarlas con una obra como El Eternauta, pues podemos entender pues cuál es la visión de un autor que logra salvarse por salir de su país, y ver cuál es su opinión de la situación de vivir exiliado en un país que no es el propio, pero que lo acoge tras tener que salir de su país porque está militarizado, ¿no? Entonces, pues como podemos ver, son cuestiones que no se pueden abordar de manera fácil, sobre todo cuando uno pues únicamente lo está viendo como un espectador que ni siquiera pertenece al país, pero que pues las situaciones literarias, editoriales, comerciales, te llevan a consumir estas obras, y de alguna manera pues tienes tu opinión como espectador, como lector. Y pues así llegamos al Alternauta de Netflix, y pues creo que es bueno que exista. Me parece en lo personal que es una adaptación muy interesante, muy exitosa, de manera espectacular. Pero recuerdo que al día que se estrenó, por ahí vi en un periódico como Milenio, vi un comentario de uno de quien, pues no nos autonombra, pero digamos que los medios lo tienen catalogado como el especialista de la televisión, y comentaba por ahí que vean por favor El Eternauta porque es una historia espectacular. Es como que el Watchmen de Latinoamérica, y es así de importante, ¿no? Entonces, así ese tipo de comentarios se hacían, y pues bueno, estamos hablando de que la adaptación del Eternauta sí es espectacular. Sí, digamos que tiene como que parte del principio de lo que vemos en la obra original de Oesterhel y Solano López, pero pues de entrada creo yo que, bueno, esta adaptación de Netflix hasta el momento, que supongo que será la primera temporada de dos o de tres, logra adaptar apenas una tercera parte de la obra original del 57-59, y creo yo que no era necesario, bueno, ya aquí ya se pone uno a dar opiniones personales, pero creo yo que bien que mal podrían haber adaptado esas 300 páginas en 6, 8 capítulos,
sin tener que dilatarse tanto y podrían haber guardado, pues, sí, toda la carga dramática y política, por decirlo de alguna manera, de la obra original, sin necesidad de dilatarse tanto, ¿no? Pero, pues sí, sí aplaudo que exista esta adaptación del Eternauta. Es muy, pues sí, espectacular. Logra adentrarnos en las dimensiones, pues dramáticas y extraordinarias del caso. Y pues ya veremos a ver en qué termina esta historia del Eternauta en Netflix, ¿no? Pero por el momento, pues qué bueno que exista, ¿no? Así es, así es. Y bueno, pues para variar, para variar, la invitación siempre es vayan, vayan a las fuentes, que no les cuenten, que no les digan, que, o sea, no le hagan caso a los podcasts como este, ¿no? Vayan, vayan directo a las fuentes, documentense sobre todo, el contexto siempre es fundamental, pero sobre todo experimentar la obra directa, eso es insustituible, ¿no? Háganlo si quieren en las pantallas, eso sí, háganlo si quieren en las pantallitas si no consiguen alguna de las muchas excelentes ediciones que ya existen del Eternauta original, Ujú. ¿no? Y bueno, pues esa es la directa e inmediata invitación. Déjenlo en el comentario chaborruco de, no, pues mejor lean el cómic en lugar de ver la serie. No, 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 digo, pueden hacer las dos cosas. Ujú. Solo que la historieta, por supuesto, que tiene unas dimensiones muy, muy distintas. Y si algo estamos 100% seguros es que absolutamente a nadie deja indiferente, sobre todo a lo que nos toca a nosotros como latinoamericanos, tanto por lo que fue, como por lo que es, como por lo que vendrá pasado mañana, estemos donde estemos. Así es, sí, busquen eso ya nada más como material de apoyo, lo que comentaba aquí Sergio. Vean el documental busquen de alguna manera el documental en línea de la esposa del Eternauta. Y también por ahí hay una serie que se Mm, hizo hace alrededor de 10 años sobre Oesterheld, los últimos años de Oesterheld, que precisamente de alguna manera ilustra un poco de esto último que comentábamos, los últimos años de Oesterheld, y se llama Héctor, últimas viñetas. Son mm. 13 capítulos, echan mucha luz sobre esto, entonces véanlo para tener más herramientas, para poder comprender un poco más la trascendencia de esta obra y por qué eh, les invitamos a que vayan a la obra original con tanta fuerza, ¿no? Con tanta exageración. Con Sí, y tanta está en exageración. YouTube. Y está en Exacto. YouTube. Ujú, Ahora aquí lo interesante es cómo se movió muchísima gente en las redes. Y ujú, también la mujer del Eternauta está disponible en muchos lados, muchos, muchos lados. En Facebook la encuentras en otras páginas, está completa, está bien y se ve muy bien. Y efectivamente es importantísimo también, es un documento realmente extraordinario, insustituible. Y es muy buen complemento a de pronto estos lenguajes tan banales que manejan pues, las series actuales, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Un así tipo de es. resistencia más, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno. Pues sería todo. Podríamos extendernos con muchas cosas más porque hay secuelas del Eternauta, hay una secuela que en teoría terminó Estergel, no lo sabemos, pero sí la dibujó Solano López. Y podríamos hablar también de la obra de Solano López, que es que uno se pone Claro. a pensar muchas cosas. O sea, qué bueno que se fue Solano López de Argentina y decidió no continuar con esa batalla porque gracias a eso pudimos ver obras como Ana, pudimos ver su adaptación de Fritz, que me parece que tiene muchas resonancias con las desapariciones en Argentina y otras cosas. Entonces podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero pues bueno, ahí está el caso, ¿no? Ahí está el caso. Vayan con el Eternauta, vean, lean la obra original y pues seguir disfrutando de esto, que afortunadamente son los legados de los grandes autores, ¿no? Así es. Y es tan importante que, bueno, pues teníamos otros planes y los interrumpimos justamente para a comentar esta irrupción en el imaginario mundial, ¿no? Así que ahí Así está la es. invitación.
Bueno, pues muchas gracias y yo creo que nos veremos en un tiempo más corto de lo normal porque ya se están acercando otros temas que discutir, pero no podíamos dejar pasar esto. Así que gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo pronto. Sí es, Hasta entonces. muchísimas gracias. Hasta luego.